Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Continuamos desmantelando las falsas doctrinas que practica la Iglesia Católica utilizadas como fuente de ganancia. Y ahora tenemos el acomodo de objetos sacramentales en la doctrina católica. Todos los objetos descritos, igual que a las prácticas paganas y las falsas doctrinas que practican, se constituyen en herejía contra la Biblia y fraude espiritual contra las personas que creen que con ellos pueden tener protección contra los demonios, ya que al creer esas mentiras dejan de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, desechando los únicos medios de protección del cristianismo descritos anteriormente y de los que nos enseña Efesios capítulo 6. Así que las famosas medallitas, escapularios, agua bendita, etcétera, 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 no tienen fundamento bíblico. Y el cristiano verdadero no puede participar del paganismo dando honra a objetos materiales y prácticas condenadas por la Biblia, porque el cristiano verdadero es luz y no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, como enseña 2 Corintios 6:14. Sin embargo, con la finalidad de lucrar haciendo negocio, el catolicismo romano se asocia con quienes fabrican los objetos, fornicando al mezclar lo falso con principios cristianos. A pesar de todo ello, dentro del catolicismo romano hay católicos que consideran a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, pero siguen allí porque así lo profetizó el mismo Cristo cuando dijo: los otros Cristos engañarán de ser posible a los mismos escogidos. Pero esos objetos, a los cuales llaman sacramentales, y cualquier otro falso rito, son causa de condenación porque apartan a la gente de su mirada en Cristo Jesús, quien de acuerdo a Hebreos 12:12, su parte A, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Como otra fuente de ganancia, en el siglo IX nacen para el catolicismo romano los falsos bautismos que eran totalmente desconocidos para el cristianismo primitivo. Una de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana es la del bautismo a niños a través de padrinos, porque según su creencia, con ese rito se confirma que son cristianos. Pero la Biblia no enseña que las personas se hacen cristianas por bautizarse. Segunda Timoteos 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, o sea, que divide, que traza, que hace divisiones, bien de la palabra de verdad. El vocablo usa significa que debemos saber marcar bien las etapas en que está escrita la Biblia y separar las enseñanzas del Antiguo Testamento de las del Nuevo para saber lo que aplicaba para los israelitas que vivían bajo la ley mosaica y lo que aplica para la iglesia que vive bajo la gracia. Porque así como la naturaleza nos da señales de lo que va a ocurrir en términos naturales, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad y muy especialmente en relación a su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de él. Mateo 16 del 1 al 3 enseña: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. El Señor Jesús habría esperado de los dirigentes religiosos de su época que captaran que el Mesías de Israel, o sea Jesús, estaba en medio de ellos. Sin embargo, los fariseos y saduceos no solo ignoraban, sino que le pedían señales para tentarle. Y es una paradoja que, diciéndose hombres de Dios, fueran tan carnales. Sabían entender lo que pasaba en lo natural,
pero en lo espiritual no podían percibir el tiempo que Dios les había concedido como la venida del Mesías en medio de ellos. Por ello es lamentable que en el contexto religioso de nuestros días no se dé la importancia debida a la advertencia que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol Pablo, y que por eso haya tanta confusión en el pueblo cristiano, por la mezcolanza que se hace de las Escrituras, aplicando a la iglesia que está en el contexto de la gracia, enseñanzas que no le corresponden. Y hay algo aún más grave: el desvío de la verdad por la enseñanza de falsas doctrinas y prácticas religiosas sin autoridad bíblica, que por supuesto muchos creyentes fieles pero ignorantes por no estudiar sufren. Hebreos 6, 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, primero debemos de trazar bien la Biblia. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que primero hay que dividirla. Por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro de transición, y cuando nosotros lo leemos, vemos que algo cambia, y ese es el cambio de Pedro a Pablo. Es el cambio de los israelitas a los gentiles. Es el cambio de la ley a la gracia, porque es el cambio de la nación de Israel a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que leer la Biblia para entender bien y hacer una buena división, porque si no lo hacemos, caemos en el error y por consiguiente tendremos una falsa doctrina. Aquí les voy a hablar de 4 personas diferentes y sus ministerios: Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, y los ministerios de Pedro y de Pablo. Vamos a ver qué dice cada uno de los 4 acerca del bautismo en agua y ver si es verdad que ese rito, como dicen los católicos, hace cristianas a las personas. Siempre se ha leído y creído que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Antiguo Testamento porque efectivamente están en la sección del Nuevo Testamento, pero no hacen una división correcta de la Biblia. Y para entenderlo, se tiene que leer completo el libro de los Hechos. Pablo, creo que todos sabemos, escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Pero quienes defienden el bautismo en agua lo evitan porque no entienden lo que enseña Hebreos 9, 16 y 17, que dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Este texto es claro, es muy explícito. Nos enseña que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento porque el testador, o sea Jesús, estaba vivo. Así que hoy trazaremos la Biblia desde Juan hasta Pablo, pasando por Jesús y Pedro. Vamos a tener el ministerio de Juan. ¿Quién era Juan? Dice Isaías 43, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan era el profeta que Isaías dijo que había de venir. Juan era el profeta de quien habló Isaías, que había llegado para preparar el camino del Mesías al que esperaban los israelitas. ¿Y qué dice Juan del bautismo en agua? Porque vamos a aprender si el bautismo es necesario, como dicen los cristianos, los católicos, para ser cristiano a alguien y confirmar la salvación. Bueno, Mateo 3:5 dice: y salía a él, o sea, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan. ¿Dónde? En el Jordán. ¿Qué hacían? Confesaban sus pecados. Bueno, después de leer este texto, la pregunta es:
Nuestro evangelio dice que tenemos que confesar nuestros pecados a los hombres o a Dios. A Dios, ¿verdad? ¿A los hombres? No. Bueno, Mateo 3, 10 y 11 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es Juan hablando. Dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, hablando de Jesús, les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí vemos que hay 3 tipos de bautismos. Vemos a Juan bautizando en agua, pero Juan mismo dice que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muchos que se piensan cristianos dicen que quieren ser bautizados en fuego y le piden a Dios, pero lo que no saben es que ser bautizado en fuego es ser quemados en el infierno, porque el fuego representa juicio. Por eso el trigo, es decir, los cristianos verdaderos, los evangélicos, los nacidos de nuevo, no debemos de pedir el bautismo en agua, porque es juicio en el infierno donde Dios destruirá la paja, destruirá a sus enemigos, a quienes lo han rechazado como Salvador y siguen un evangelio diferente como el catolicismo romano. Y es allí en el infierno donde recibirán el bautismo de fuego por toda la eternidad. Por eso les digo, hay que estudiar con lupa para saber cómo dividir la Biblia. Marcos 1:8 dice: yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él, o sea Jesús, los va a bautizar con Espíritu Santo. Juan 1:31 al 34 dice: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el verso 31 de este pasaje, Juan les recuerda que Jesús es aquel de quien ya les había dicho que vendría y que él bautizaba para que Jesús, por medio de recibir el bautizo en agua, se manifestara a Israel como el Mesías. O sea, Jesús tenía que ser bautizado en agua para que Israel lo reconociera como el Mesías. Por eso el ministerio de Juan era ese: bautizar a los judíos en agua, diciéndoles: yo bautizo en agua, pero otro, o sea Jesús, él los bautizará por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Por eso lo que la iglesia necesita hoy es creer por fe en el Evangelio de la gracia para ser bautizados por el Espíritu Santo, no con agua como enseñan los católicos, sino en la gracia, porque la gracia es la que aplica para la iglesia, no el bautizo en agua. Bueno, ese fue el ministerio de Juan. Ahora vamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que él se bautizó en agua, y sí, es cierto, eso ya lo vimos, aunque no tenía necesidad de ser bautizado, porque además tampoco necesitaba ser salvo. Por eso dicen que nosotros también debemos de hacerlo, pero Jesús nunca pecó, por eso no tenía nada que confesar y tampoco tenía necesidad de bautizarse. Lo hizo solamente para dar testimonio a los judíos de que él era el Mesías que ellos esperaban, pero no lo hizo para salvarse como enseñan los católicos. No lo hizo para señalar que él era cristiano, no. Jesús fue bautizado para manifestarse a Israel por medio del bautismo, para que entendieran los israelitas que él, el Mesías esperado, estaba entre ellos. Y que así como ellos hacían, él también hacía, porque como ellos, él también era judío. Y necesitaban entender que él era el rey,
el Mesías prometido y que había de venir. Entonces, ¿Jesús enseñaba que el bautismo hace cristianos salvos? No. Ahora, ¿es verdad que él bautizaba? Bueno, pues va a ser la Biblia, como siempre, quien nos responda a estas preguntas. Juan 4, del 1 al 3 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice el versículo 2, sino sus discípulos. Pues aún con esta evidencia, hay quienes creen que Jesús sí bautizaba, pero el texto dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. La Biblia es bien clara. Jesucristo nunca bautizó a nadie en agua. ¿Saben por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo que tenía Jesús era más importante que el de agua. Jesucristo nunca bautizó a nadie en su ministerio. Permitía que sus discípulos lo hicieran, pero él nunca lo hizo. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos dicen que este versículo muestra la palabra de Jesucristo que dice que la salvación es por bautizarse en agua y que nosotros tenemos que bautizarnos también, porque si no somos bautizados en agua no hay perdón de pecados. Y yo pregunto, ¿será verdad esto? Pues bueno, vamos a ver qué dice el mismo versículo, porque en ninguna parte de la Biblia vemos a Jesucristo bautizando en agua a nadie. ¿Y saben por qué? Porque él tenía otro bautismo. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo, pero también lo que no dice el mismo versículo. Porque aquí el énfasis es creer, es tener fe. Por eso dice, el que no creyere será condenado. Yo aquí no leo que diga que el que no se bautizare será condenado. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Ahora veamos si en el mismo contexto dice que aplica a nosotros, porque aquí se habla que iba a haber señales. Y las señales eran echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿esto es para la iglesia? No. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos, somos la iglesia. La iglesia no espera ver señales para creer. La iglesia no necesita ver señales, ella cree por fe. Entonces, ¿para quiénes eran? De nuevo, si hacemos un trazo de la Biblia y la dividimos bien, entendemos que había señales que siguieron a los apóstoles. ¿Qué dice 1 Corintios 1:22? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El texto dice que quienes pedían las señales eran los judíos, no la iglesia, que aún no había nacido y de la cual ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo por fe, somos una iglesia cada uno y todos miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pablo dice que somos salvos por fe, no por señales ni por milagros. La Biblia llama señales a los prodigios de los apóstoles que predicaban solo a los judíos, y los judíos les pedían ver esas señales. Esto está escrito en el Evangelio de Marcos. Y todo lo que pasa antes de la muerte de Cristo es del Antiguo Testamento, que está dirigido únicamente a los judíos, no a la iglesia, no a los gentiles que somos nosotros y que vivimos bajo la gracia. Hebreos 6, 2 y 3 dice: de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.
Pablo habló de la imposición de manos y dijo, si Dios lo permite. ¿Pero por qué Pablo habla así? Pues porque él es el apóstol a los gentiles. Y el libro de los Hechos era una transición de Pedro, apóstol a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a Pablo, apóstol a los gentiles. Es decir, de judíos a gentiles, de la ley a la gracia, de señales a los judíos a la salvación por fe de la iglesia. Mateo 15:24. Jesús hablando, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy nosotros ni necesitamos ni esperamos ver. Eso fue algo que Dios dio a los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo está hablando en su ministerio a los judíos. Él mismo dijo que solo vino a los judíos, quienes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Ahora, ministerio de Pedro. ¿Qué enseña el ministerio de Pedro? Vamos a ver Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este versículo es tomado para decir que la salvación viene por bautizarse y que se recibe el Espíritu Santo al momento que se es bautizado en agua y que es esencial hacerlo para ser salvos. Pero yo pregunto, a la luz de las Escrituras, ¿será correcto enseñar eso? Porque el texto dice que hay que bautizarse en agua para ser salvos. Y aquí hay un pequeño pero grandísimo detalle, y hay que aclararlo. El texto está escrito en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero resulta que el libro tiene 28 capítulos. Y nosotros no nos debemos de quedar allí solamente y bajar el telón y decir, bueno, ya se acabó la función. No, nosotros tenemos que seguir viendo la obra. Es decir, tenemos que seguir leyendo para comprender claramente la enseñanza. Pedro enseñaba dos cosas diferentes. En Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y sean bautizados para recibir el Espíritu Santo. Pero esto no fue todo lo que predicó en este libro. Y si nos tomamos el tiempo y vemos todo lo demás, vamos a ver que esto lo predicó una sola vez. Más adelante, predicó otra cosa. ¿Y por qué predicó diferente? Pues porque el libro de los Hechos es un libro de transición de Pedro a Pablo, de judíos a gentiles, de Israel a la iglesia, de señales a fe. Y nosotros vamos a ver el cambio y la transición para no quedarnos solo con lo que dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan y un poco de los Hechos. Vamos a seguir y para ver a quiénes está dirigido este mensaje. Hechos 2:22 dice, varones israelitas. Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El contexto aquí es Pedro dirigiéndose a los israelitas. Es decir, la enseñanza está dirigida única y exclusivamente a ellos. No olvidemos que Pedro fue llamado a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso se acuerdan allá en Mateo cuando le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, mis corderos. Pedro, dirige a mis ovejas. O sea, está dirigido a la casa perdida de Israel. Y nosotros no somos israelitas. El texto no habla de gentiles porque no lo sabía. Solamente había judíos y en la sinagoga. Allí había un judío llamado Pedro hablando a otros judíos. O sea, ¿ven cómo hay que analizar con la cabeza para poder entender y no dejamos llevar por lo que nos dicen? No porque sea el padrecito quien lo diga es necesariamente verdad. Hay que analizar. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este otro pasaje enseña lo mismo, que Pedro hablaba a la casa de Israel, no a los gentiles, no a nosotros, no a la iglesia. Hechos 2:39 dice, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice el texto para vuestros hijos. ¿A quién está hablando? Bueno, pues una vez más lo comprobamos. Pedro estaba hablando solo a los judíos, estaba hablando a Israel. Y debemos entender que el libro de los Hechos es un libro de cambio que empieza con judíos, con Israel, con Pedro, pero termina con Pablo llevando el evangelio a los gentiles, y la iglesia está compuesta ahora de judíos y gentiles. Eso tenemos que entenderlo y aceptarlo. Y para poder ver la transición debemos continuar leyendo. Dice Hechos 8:35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí vemos a Felipe predicando el evangelio, y al eunuco diciéndole, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice el hombre. Felipe no le respondió con lo que dijo Pedro en Hechos, arrepiéntete y bautízate. No. Lo que él le respondió fue lo que dice el versículo 37. Si crees, o sea, si tienes fe de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, según el versículo 38, Felipe puso el énfasis en la condicionante sí. Por eso dijo, si puedes creer, y no lo hizo en bautizarse. Él no le dijo, ¿tú vas a ser salvo si te bautizas? No, él le dijo, si tú crees de corazón, tú puedes. Bueno, vemos que Felipe predicó muy diferente a lo que predicó el apóstol Pedro. Pero ¿por qué Felipe no dijo lo mismo que Pedro? Bueno, pues aquí vamos a ver algo interesante. En Hechos 10 y 11, en estos capítulos, aquí es Pedro que va a un gentil con un mensaje completamente diferente. En Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cornelio era un italiano, es decir, era un gentil, porque no era israelita, era gentil. Hechos 10:42 al 45 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, o sea de Jesús, creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El mensaje es claro. Para ser salvo se necesita creer, no ser bautizado como enseñan los católicos. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles por haber creído en el Evangelio, no por haberse bautizado en agua, y menos siendo niño. Por eso, si nosotros decimos que hay que bautizarse en agua, estaremos predicando un evangelio dirigido a los israelitas. Pero cuando analizamos cuidadosamente vemos el cambio, y ahora el énfasis es creer. Y al bautizo del Espíritu Santo lo recibimos precisamente por eso, por creer, no porque seamos bautizados con agua. O sea, ¿ven la diferencia? Ahora vamos a Hechos 11. Donde Pedro está explicando a otros hermanos lo que pasó cuando los gentiles, empezando con Cornelio, recibieron el Espíritu Santo. Hechos 11, del 11 al 15 dice, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí vemos a Pedro irse con los gentiles, con los que antes los judíos no tenían absolutamente nada que hacer. Siempre tenían que estar apartados de ellos, separados. Pero también vemos que Pedro predicó una cosa a los israelitas y ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, predica otra cosa a los gentiles. Y con eso Dios muestra que cuando los gentiles confían en el Evangelio, son salvos por creer y confiar, y reciben el Espíritu Santo, pero porque tienen fe y creen sin necesidad de bautizarse en agua, como enseñan los católicos, porque quien realmente hace cristiana a la persona no es el cura que les moja la cabeza, es el Espíritu Santo que se recibe después de creer. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este también es un pasaje que ellos utilizan mucho y tergiversan para decir que Pedro es el que tiene las llaves del cielo. Pero esto no es así, y ahorita lo vamos a comprobar. Las llaves a las que se refiere nuestro Señor Jesucristo representan el Evangelio para liberar de las tinieblas espirituales a quienes se les predica la palabra de Dios, que es la que da libertad a los cautivos que están en tinieblas espirituales. Las llaves representan la autoridad otorgada para abrir la entrada al reino de Dios a través de la predicación y la proclamación de la verdad del Evangelio. O sea, las llaves es el reino de Dios, y el reino de Dios no le fue dado a Pedro. Y desatar en este contexto se refiere a liberar a las personas mediante la predicación del perdón de pecados por Dios, no por hombre alguno. Por lo tanto, tener las llaves se considera una responsabilidad apostólica para guiar a la iglesia y asegurar que sus decisiones terrenales sean respaldadas por el cielo. Entonces, cuando Pedro recibió las llaves, lo que estaba haciendo era recibir autoridad para predicar el Evangelio a 3 grupos. Vamos a ver cuáles eran esos 3 grupos. A los israelitas, eso lo vemos en Hechos 2, 38 a 41, cuando dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí les habla única y exclusivamente a los israelitas acerca de la manera de recibir el Espíritu Santo. Pero también hubo otro grupo, es decir, a los samaritanos. Y eso ya lo vemos un poco más adelante, en Hechos 8, 14 al 17. Acuérdense que Hechos 2 pues apenas va empezando la historia de los hechos de los apóstoles, de las obras de los apóstoles. Bueno, este texto dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,
los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y a los gentiles en Hechos 10, 30 al 35, recordemos que Pablo, el apóstol a los gentiles, estaba siendo preparado. ¿Por quién? Por Cornelio. Dice aquí, entonces Cornelio, que era un italiano, dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 44 y 45 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, ya vimos 3 ministerios, el de Juan, el de Jesús, el de Pedro. Por último, tenemos el ministerio de Pablo. ¿Por qué Pablo está en la Biblia? Creo que todos sabemos que escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Hechos 9 relata su conversión. Es un capítulo muy conocido por todos, pienso yo. Hechos 13, 47 al 48 relata el viaje de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, diciendo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Aquí ya no dice de los israelitas, sino dice de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este pasaje nos enseña que el propósito de Pablo era predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. O sea, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los gentiles? Pues los que no somos israelitas. Toda otra nación fuera de Israel es gentil. Nada más los de Israel son israelitas. Son ovejas de la casa perdida de Israel. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí se nos enseña que no es bautizándonos en agua que seremos cristianos salvos, y mucho menos que el bautizo en agua sea testimonio de serlo. Somos salvos por creer en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso somos sellados con el Espíritu Santo. Hechos 15, 7 al 11 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia, ya no por la ley mosaica, sino por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno,
La confesión de Pedro fue que Dios escogió a los gentiles para que también oyesen el evangelio de su boca. Y Pablo lo confirma predicando y ganando gentiles. Eso nos dice que es por la gracia, que es por la fe en Jesucristo, que somos cristianos, salvos y recibimos el Espíritu Santo. No por bautizarnos en agua, no por mojarnos la mollera, tampoco por zambullirnos en una pileta con todo y tenis que sucios, no. Es por creer en el Señor Jesucristo, por recibirlo con fe. Por eso es que somos salvos. Juan 1, del 1 al 13 nos dice, a lo suyo vino, y los suyos, o sea, los israelitas, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, incluyendo gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no tienen sangre israelita, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús no murió para condenar al mundo, sino para ofrecer salvación. La decisión final, sin embargo, pertenece a cada persona. Y este pasaje narra cómo el pueblo judío rechazó a Jesús, cómo a pesar de ser el Hijo de Dios, su pueblo no lo reconoció, ni recibió, ni aceptó. Pero el texto dice que a quienes sí lo recibieron, hablando de los gentiles, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, a nosotros se nos abrió la puerta. Cuando los judíos, los israelitas lo rechazaron, a los gentiles se nos abrió la puerta. Por eso dice, a los suyos vino y ellos no lo recibieron, más a los que le recibieron, entre ellos nosotros, ahí se nos abrió la puerta. Y el contexto de este pasaje se encuentra en el prólogo del Evangelio que explica la venida al mundo de la palabra, es decir, del verbo, o sea, de Jesús. Jesús vino a su creación, específicamente al pueblo de Israel que esperaba al Mesías, pero tristemente no fue recibido, al contrario, fue rechazado. Dios ofrece vida, perdón y restauración y nadie está obligado a rechazar esa oferta, pero tampoco está obligado a aceptarla. Y el texto habla del rechazo generalizado de los líderes religiosos y del pueblo judío, porque ellos esperaban un libertador diferente, uno que trajera armas físicas, que trajera una ¿cómo se llama? Una coraza, cuidando su cuerpo. Por eso no lo reconocieron como Mesías. Como consecuencia de haber sido rechazado, el versículo 12 ofrece la promesa para los gentiles. El significado teológico resalta la paradoja de que el Creador fue rechazado por su propio pueblo, subrayando la incredulidad humana, pero también la gracia. Por eso les digo, es importante leer toda la Biblia para poder entender el mensaje, porque si solo nos quedamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, seguiremos pensando que ser cristiano salvo es porque nos bautizamos en agua. Pero cuando leemos todo, vemos que el agua era para los israelitas. Y el cambio de israelitas a gentiles es que la salvación es por fe. Y cuando creemos por fe, ya no necesitamos el bautizo en agua, porque ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Al haber creído y tener el Espíritu Santo es lo que verdaderamente hace cristiana a la persona. Y el Espíritu Santo viene porque el Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Muchos dicen que no es precisamente para ser salvos el bautismo, sino como una manera de hacer pública su fe. Pero la Biblia ni siquiera enseña eso por ningún lado. Ahora, si alguien desea hacerlo, pues por supuesto que lo puede hacer. Pero no es un requisito. No es algo que haga cristiano a nadie. Y tampoco es testimonio de que es salvo, porque la salvación no se demuestra por medio de cumplir un rito como es el bautismo. La muestra de ser cristiano salvo es la forma de vivir apegada a las verdades bíblicas. Un verdadero cristiano evangélico, no católico, muestra su fe a través de la transformación genuina de vida. Eso se evidencia en la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Amar al prójimo y tener una vida guiada por los principios y valores bíblicos como son la justicia, la bondad, la santidad, más allá de solo zambullirse en el agua,
más allá de solo ser emocional. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que haya muerto en pecado podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón directamente a Dios, no vayas a los hombres. Y hazlo en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora con tus propias palabras, no repitas vana palabrería, aprende a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Y de paso, pues regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la Sierva de Jesucristo. En la caja de comentarios les dejo el enlace para que se suscriban. El Señor les bendiga y yo los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.